El sol salía lentamente sobre las húmedas colinas de Camelford, derramando una luz dorada sobre los campos cubiertos de niebla. El sonido de las campanas del monasterio resonó en la distancia, llamando a los aldeanos al trabajo de la mañana. Era el tiempo de los reyes, de los juramentos y de las espadas, y también de los corazones que, en medio de la gloria y del deber, aprendían el peso de la despedida. Tristán era solo un niño cuando conoció a Cedric, el hijo de un caballero caído en la batalla. Ambos crecieron uno al lado del otro en el pequeño pueblo de March, ayudando al herrero local y soñando con el día en que podrían servir a la corona. Tristán era tranquilo, de mirada sensible y alma soñadora. Cedric, por otro lado, tenía la llama del coraje y una fuerza que lo distinguía entre los jóvenes de su edad. Donde uno veía belleza, el otro veía propósito. Donde uno dudaba, el otro avanzaba. Su amistad fue profunda, como raíces entrelazadas de dos árboles que crecieron bajo la misma tierra. Compartían el pan, los secretos y las promesas de un futuro que parecía, a los ojos inocentes, eterno. Pero el destino, como el hierro en manos del herrero, estaba siendo moldeado por fuerzas mucho mayores. Una mañana, un mensajero del castillo llegó a March Occidental. Montado en un caballo negro y vestido con los colores del reino de Avelin, anunció en voz alta que el rey buscaba jóvenes dignos de entrenamiento para convertirse en caballeros de su corte. El nombre de Cedric fue el primero en ser llamado. Su valentía y habilidad con la espada habían sido notadas por los guardias reales meses antes, cuando se enfrentó, solo, a un lobo que amenazaba al rebaño de la aldea. Tristán estaba a su lado cuando escuchó la llamada. El corazón latía con fuerza, y la garganta se apretó. Sabía que ese era el sueño de Cedric, y que una vez aceptado, no habría retorno. Cedric se volvió hacia él, sus ojos brillando con una mezcla de alegría y tristeza. Tristán es lo que siempre hemos querido, dijo con voz firme. Pero Tristán solo lo miró, incapaz de responder. El viento frío trajo el olor del hierro y la tierra, y en ese instante, sintió el peso de la pérdida incluso antes de la partida. Esa noche, los dos se encontraron por última vez en la orilla del río que cruzaba la marca occidental. La luz de la luna se reflejaba en las aguas tranquilas, y el silencio se rompía solo por el sonido distante de los grillos. Cedric se quitó el medallón de hierro que llevaba alrededor del cuello, un regalo de su padre antes de morir, y lo puso en manos de Tristán. «Guárdalo por mí», pidió. «Cuando regrese, quiero encontrarlo en tus manos». Tristán trató de sonreír, pero los ojos llorosos lo traicionaron. «¿Y si no vuelves?», preguntó, con la voz quebrada. Cedric solo sonrió, confiado. «Entonces el medallón se quedará con quien más creí». El amanecer siguiente llegó demasiado pronto. Los tambores sonaron en la puerta del pueblo, y los jóvenes elegidos partieron a caballo hacia el castillo. Tristán corrió hasta lo alto de la colina y gritó, con toda la fuerza que quedaba en su pecho: «Por favor, no me dejes». Pero Cedric no miró hacia atrás. El sonido de los cascos se perdió en el camino, y el viento se llevó consigo el eco de aquel grito, mezclándolo con el rumor de los árboles. Tristán se quedó allí, solo, con el medallón apretado entre los dedos, símbolo de una amistad que el tiempo y la distancia ahora pondrían a prueba. Los años pasaron, y las estaciones cambiaron como páginas giradas por manos invisibles. Tristán continuó en la aldea, ayudando al herrero, cuidando a la madre enferma y observando desde lejos el cambio del mundo. El nombre de Cedric comenzó a susurrarse en las tabernas, en las historias contadas por los viajeros. El joven que se enfrentó a bandidos en defensa de un conde, el aprendiz que el rey mismo elogió por su coraje. Con cada nuevo rumor,
El corazón de Tristán se llenaba de orgullo y de nostalgia. Pero algo dentro de él cambiaba. El niño soñador ahora llevaba en la mirada una sombra de soledad, una ausencia que ni siquiera el calor de la fragua podía disipar. Mantuvo el medallón de Cedric unido a una cadena de cuero alrededor de su cuello, el único eslabón que lo conectaba con el pasado. A veces, por la noche, hablaba en voz baja al viento. Prometiste volver, Ningem, nadie lo sabía, pero Tristán mantenía una rutina secreta. Cada semana, subía a la colina donde había dado el último adiós a Cedric y observaba el horizonte, como si esperara verlo surgir entre las nieblas. Era allí donde él guardaba la esperanza, silenciosa, obstinada, casi infantil, la esperanza de que aquel grito lanzado años atrás todavía pudiera ser escuchado por quien partió. Y en esa colina, bajo el mismo cielo que había presenciado la despedida, comenzaría el cambio que transformaría no solo a Tristán, sino también el destino de ambos. Los años habían sido largos para Tristán. El pueblo de March parecía el mismo, las mismas colinas, el mismo río, las mismas campanas del monasterio, pero dentro de él todo había cambiado. El niño que soñaba con espadas y gloria ahora era un hombre silencioso, con las manos callosas y la mirada perdida. El hierro que forjaba durante el día reflejaba el brillo de las brasas, y a veces se preguntaba si Cedric todavía lo recordaba cuando veía el reflejo del acero pulido de su armadura. La Inglaterra medieval era un mundo de contrastes, entre el esplendor de los castillos y la sencillez de los pueblos, entre el deber y el corazón. Y Tristán vivía exactamente en este espacio, un hombre dividido entre el pasado y el presente, entre el amor a la vida simple y el eco de una promesa distante. En el castillo de Avellan, Cedric vivía una realidad completamente diferente. Las paredes de piedra hacían eco del sonido de las espadas, los gritos de los instructores y el tintineo constante de las armaduras en entrenamiento. El camino para convertirse en caballero no era dorado, como había imaginado. Estaba hecho de dolor, disciplina y noches frías en las que el orgullo apenas disimulaba el anhelo. A veces, cuando el silencio caía sobre el patio después de los entrenamientos, Cedric se quitaba el medallón que solía usar y pasaba los dedos sobre el espacio vacío donde una vez descansó. En su mente, veía el rostro de Tristán, la mirada suplicante, el grito cortando el aire, y una opresión en el pecho lo hacía respirar profundamente para contener los recuerdos. Uno de los instructores, el viejo Sir Serval, percibió cierta vez su distracción y le dijo en voz grave: «El caballero verdadero no solo lleva la espada, muchacho. También lleva lo que dejó atrás». Cedric simplemente asintió, guardando las palabras como hierro al rojo vivo en el alma. Mientras tanto, Tristán se convirtió en un pilar de la aldea. Era generoso, leal y siempre el primero en ayudar. La gente lo veía como un buen hombre, pero nadie imaginaba cuánto lo había moldeado el vacío de la ausencia de Cedric. A veces se encontraba hablando con los niños de la aldea, enseñándoles cómo domesticar caballos o cuidar las herramientas, y se veía reflejado en ellos, soñadores, esperanzados, inocentes. El tiempo lo había madurado, pero el corazón permanecía atado a aquel momento en la colina. Un día, una caravana de nobles cruzó el pueblo, trayendo banderas del reino. Tristán, curioso, se acercó y escuchó a los viajeros comentar sobre la guerra en el norte, en las fronteras de York. Se decía que un joven caballero había liderado una valiente ofensiva, salvando a todo un batallón de arqueros asediados. «Lo llaman el Halcón de Avellan», dijo uno de los viajeros con admiración. Tristán sintió que su cuerpo se estremecía. Cedric. El nombre no fue dicho, pero él lo sabía. Era la forma en que hablaban, el coraje,
el símbolo del halcón que él mismo había ayudado a Cedric a tallar en un escudo improvisado cuando eran niños. El pecho de Tristán se llenó de orgullo, pero también de dolor. El amigo de la infancia ahora era un héroe y él, solo un eco que guardaba un medallón. Sin embargo, el destino, que siempre teje sus tramas con hilos invisibles, comenzaba a acercar nuevamente las líneas de aquellos dos corazones distantes. En una noche lluviosa, un caballero herido llegó a March. El caballo, exhausto, se tambaleaba bajo el peso del hombre. Tristán corrió hacia la puerta, ayudándolo a desmontar. El hombre llevaba el escudo del reino y antes de desmayarse, murmuró con voz ronca. Cedric de Abelanfoy fue emboscado perto cerca del desfiladero de Brenton. El suelo pareció desaparecer bajo los pies de Tristán. La lluvia golpeaba fuerte, pero él no sentía nada más que un escalofrío que lo atravesaba entero. Cedric, herido tal vez muerto. Esa misma noche, tomó una decisión. Atando el medallón al cuello, miró por última vez al pueblo dormido y se fue, bajo el sonido del viento y el trueno. El chico que una vez gritó, «No me dejes», ahora iba por el camino inverso, decidido a no dejar atrás al otro. Mientras el caballo avanzaba por el barro y el frío, Tristán recordaba las palabras de su amigo. «Guarda esto por mí». Y ahora, cada latido del corazón parecía responder, «Vengo a devolverte». Las colinas que antes parecían eternas se convirtieron en sombras pasajeras. El destino lo llamaba al norte, al reencuentro, al desenlace de una promesa hecha bajo la luna hace tantos años. La lluvia caía sin tregua sobre las tierras del norte de Inglaterra, convirtiendo los campos en un océano de barro y frío. Tristán cabalgaba desde hacía 2 días sin descanso, guiado solo por rumores, huellas y el peso de una promesa que jamás se apagó. El medallón de Cedric colgaba de su pecho, helado, pero parecía palpitar como si tuviera vida propia, un recordatorio constante de que cada gota de esfuerzo lo acercaba a quien alguna vez lo dejó. El viento soplaba cortante, y los bosques de robles parecían susurrar historias de guerras antiguas. Tristán no era un guerrero, pero había aprendido de la vida a resistir. Cada paso de su caballo, cada trueno distante, cada noche sin refugio lo hacían más fuerte. No por el cuerpo, sino por el corazón. En la mañana del tercer día, llegó a una taberna cerca del desfiladero de Brenton, donde viajeros y mercenarios se reunían para escapar del frío. Entró con la capa empapada y los ojos determinados. «Busco a Cedric de Avelin», anunció, con voz firme. El ambiente se cayó por un instante. Un hombre de barba gris, que limpiaba una taza de madera, levantó la mirada. «Dicen que cayó en combate hace 5 noches. Algunos juran haberlo visto ser llevado por monjes de las colinas, otros dicen que el cuerpo fue llevado por el río». Tristán sintió que su estómago se hundía. «¿Y lo que usted cree?». El viejo suspiró. «Creo que un hombre con el alma que dicen que tenía no se entrega a la muerte tan fácilmente». Esas palabras reavivaron algo en Tristán. El miedo dio paso a la determinación. Esa misma noche partió hacia el desfiladero, donde, según los rumores, se había producido la emboscada. El sendero era traicionero, cubierto de niebla y barro. De vez en cuando veía las marcas de la batalla, lanzas rotas, estandartes rotos, el olor amargo de la sangre seca. Cuando alcanzó su punto más alto, el silencio dominaba todo, interrumpido solo por el aullido distante de los lobos. Tristán desmontó y caminó entre los restos. Entonces, algo brilló bajo la pálida luz de la luna. Se agachó y encontró un pedazo de armadura con el escudo de armas del halcón. El corazón se aceleró. Cedric había estado allí.
pero al lado del escudo de armas había huellas frescas. Sin dudarlo, Tristán siguió el rastro. A cada paso, el cuerpo pedía descanso, pero el alma lo empujaba hacia adelante. Y finalmente, al amanecer, vio una pequeña abadía escondida entre los montículos. La campana sonaba suavemente, y los monjes caminaban en silencio, envueltos en túnicas marrones. Tristán se acercó y fue recibido por uno de los monjes, de mirada serena. Busco a un hombre herido, tal vez inconsciente. Cédric de Avelán. El monje vaciló por un instante, observando la expresión afligida de Tristán. Hizo una señal con la cabeza. Sígueme. El pasillo de piedra fría olía a hierbas y cera de vela. Tristán escuchó su propio corazón latiendo demasiado fuerte, como si temiera que la esperanza se rompiera en cualquier momento. Cuando el monje abrió la puerta, el tiempo pareció detenerse. Allí, tendido sobre un lecho de paja, estaba Cédric. El jinete, ahora pálido y debilitado, llevaba el pecho vendado y el cabello despeinado. Una cicatriz reciente le cruzaba el rostro, pero el mismo semblante firme, aquella mezcla de coraje y calma, todavía estaba allí. Tristán permaneció inmóvil por un instante, como si dudara de la realidad ante él. Cédric susurró. El caballero abrió lentamente los ojos. Cuando lo vio, tardó un instante en creerlo. Después, una sonrisa débil se dibujó en sus labios. Tristán vio has venido. El peso de años se derrumbó en ese momento. Tristán se acercó, arrodillándose junto a la cama. Prometiste volver, y yo prometí guardar eso. Se quitó el medallón del cuello y lo puso en la mano de Cédric. Cédric lo sostuvo con dificultad. Las lágrimas se mezclaron con el sudor. Yo pensé que nunca lo volvería a ver. Y pensé que te había perdido para siempre. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier palabra. Afuera, el viento cesaba, como si todo el mundo contuviera el aliento. Cédric intentó levantarse, pero Tristán lo detuvo con delicadeza. Descansa. He luchado lo suficiente para encontrarte. El caballero se rió débil. Siempre has sido más fuerte de lo que pensabas. Durante los días siguientes, Tristán lo cuidó con paciencia y ternura. Las heridas comenzaron a sanar, y los dos amigos, separados por años y caminos diferentes, se reencontraron no como el herrero y el caballero, sino como dos hombres que habían sobrevivido al tiempo y al anhelo. Una mañana, mientras el sol salía sobre los montículos y sonaba la campana de la abadía, Cédric se levantó con esfuerzo y miró a Tristán. Cuando grité la primera vez, no miraste atrás, dijo Tristán, sonriendo. Cédric respiró hondo. Y ahora eres tú quien me trajo de vuelta. Creo que siempre hemos sido dos lados del mismo coraje. Y en ese instante, el lazo que el tiempo había intentado romper se rehizo, más fuerte que nunca. Los días en la abadía se convirtieron en semanas. El frío del norte dio paso a una primavera tímida, y los campos circundantes florecieron, devolviendo color a ese paisaje que antes parecía sepultado por el invierno. Cédric, ahora recuperando fuerzas, caminaba lentamente por los patios de piedra, siempre con Tristán a su lado. A veces se quedaban en silencio, observando a los monjes cuidar los huertos. Otras veces hablaban hasta que caía la noche, tratando de coser los años que el destino había desgarrado entre ellos. Pero detrás de la serenidad había inquietud. Cédric sintió el peso del deber de devolverlo. El reino todavía estaba en guerra. El rey esperaba su regreso, el caballero que había salvado docenas de vidas y que ahora se consideraba un símbolo de coraje y esperanza. Debería volver. Pero al mirar a Tristán, veía algo que lo sujetaba más fuertemente que cualquier juramento. Tristán,
Por otro lado, vio la vacilación en los ojos de su amigo y lo entendió. El deber lo llamaba, así como el viento llama al mar. Y aunque su corazón sangraba al pensar en perderlo de nuevo, sabía que el amor, ya sea de amistad o de alma, no podía encarcelar a quien nació para luchar. Una tarde, cuando el sol tiñó las colinas de dorado, Cedric se acercó a Tristán. El rey envió mensajeros, dijo con voz baja. Él ordena mi regreso a Abelán. La guerra se acerca al corazón del reino. Tristán permaneció en silencio por un instante, mirando el horizonte. ¿Y qué vas a hacer? Cedric dudó. Cumplir con el deber es lo que fui entrenado para hacer. Tristán respiró hondo, tratando de ocultar el dolor. Entonces vete. Pero vuelve esta vez. Cedric sonrió, tocando el medallón en su propio pecho. Ahora que conozco el camino, prometo que volveré. Esa noche, mientras Cedric dormía, Tristán fue a la capilla de la abadía. La luz de las velas parpadeaba ante el altar, y el sonido distante de las campanas hacía eco de recuerdos antiguos. Señor, murmuró arrodillándose, si es destino que él luche, entonces que luche con el coraje de 1000 hombres. Pero vivir si es posible vivir, que lo traiga de vuelta. Las lágrimas cayeron en silencio. No eran de debilidad, sino de amor, el amor silencioso de quien comprende el precio de dejar ir. A la mañana siguiente, Cedric se fue. Tristán lo acompañó a las puertas de la abadía. El viento frío soplaba a través de los campos, levantando la capa del jinete como una bandera. Si el destino quiere que nos volvamos a encontrar, que sea en tiempos de paz, dijo Cedric. Tristán asintió, con los ojos llorosos. Y si el destino quiere lo contrario, que sepa que luché para encontrarte, y lucharía otra vez. Cedric lo abrazó, fuerte, como quien intenta grabar en la memoria el calor de toda una vida. Después montó en su caballo, y partió hacia las montañas. El sonido de los cascos alejándose era el mismo que hace años. Pero esta vez, Tristán no gritó. Solo sonrió, con los ojos llorosos, porque sabía, el hombre que partía no lo dejaba más, lo llevaba en el corazón. Los meses siguientes fueron de espera. El pueblo volvió a recibir noticias de la guerra, y con ellas vinieron rumores de sangrientas batallas. Cada mensajero que llegaba hacía latir el corazón de Tristán, y cada silencio prolongado le hacía temer lo peor. Pero se negaba a perder la fe. Pasaba sus días trabajando en la fragua, moldeando espadas y escudos con el escudo del halcón. Que cada hoja lleve un poco de protección, murmuraba. Y por la noche, subía a la colina, la misma de su infancia, observando el horizonte. El viento llevaba consigo el sonido distante de las campanas y tal vez, solo tal vez, el eco de una voz que todavía lo llamaba. Una madrugada, mientras el cielo era cortado por relámpagos, un caballo apareció en el camino. Tristán corrió, su corazón se aceleró. El caballero desmontó, exhausto, su rostro cubierto de polvo y lágrimas. Era Cedric. Vivo. Cubierto de heridas, pero vivo. Tristán lo amparó antes de que cayera, y el caballero susurró. La guerra ha terminado, Val Abelán está en paz. Las campanas del monasterio comenzaron a sonar, y la lluvia cayó sobre ambos, lavando la sangre, el dolor y los años de espera. Y en aquel abrazo silencioso, entre truenos y lágrimas, lo que había sido promesa se convirtió en eternidad. El amanecer siguiente trajo una luz suave, dorada, como si el mismo cielo quisiera bendecir aquel reencuentro. Cedric descansaba en la cama improvisada de la fragua de Tristán, con las heridas cubiertas y el cuerpo exhausto, pero los ojos estaban vivos. Tristán lo observaba en silencio, cuidando cada detalle,
como quien teme que un movimiento equivocado pueda romper el milagro que el destino le había devuelto. «Has cumplido tu promesa», dijo Tristán en un susurro. Cedric mostró una leve sonrisa. «Y has cumplido tú, nunca renunciar a mí». Durante días, March fue tomado por una alegría discreta. La gente se reunía para escuchar historias de la guerra, y Cedric contaba, sin jactancia, cómo había luchado no por la fama, sino por un ideal que había aprendido en casa, un ideal forjado en la simplicidad y la lealtad de un amigo que creyó en él desde el principio. Pero la paz, en tierras de reyes y coronas, rara vez dura. Una mañana llegaron mensajeros trayendo el sello real. El rey de Avellan, en agradecimiento, había nombrado a Cedric comandante de las tropas del norte, un honor raro, otorgado solo a los guerreros más nobles. La gente de March celebró la noticia triste, pero Tristán sintió que su corazón se rompía en silencio. Cedric, de nuevo, sería llamado desde. Esa noche, se dirigió al río, el mismo río que había presenciado la primera despedida, tantos años antes. La luz de la luna revoloteaba sobre el agua, y Cedric se acercó, reconociendo el mismo escenario, el mismo frío, el mismo nudo en la garganta. Tristán estaba allí. Los dos estuvieron uno al lado del otro durante largos minutos, sin hablar. Finalmente, Cedric rompió el silencio. «Dicen que hay guerras que nunca terminan, Tristán. Que incluso cuando la sangre se seca, el corazón sigue luchando. ¿Y cuál es la guerra que luchas ahora? La de elegir entre lo que soy y lo que quiero ser». Tristán miró hacia el reflejo de las estrellas. «Siempre quisiste ser caballero». Cedric respiró hondo. «Siempre quise volver a casa». El viento sopló más fuerte, y el medallón que Cedric llevaba alrededor de su cuello se balanceó bajo la luz plateada. «Tú eres lo que me hizo quien soy, Tristán. El hierro de mi espada vino de tu forja, y el coraje vino de ti». Antes de que Tristán pudiera responder, el sonido distante de los caballos resonó en la colina. 3 hombres vestidos con los colores del reino se acercaban. Sir Cedric de Avellan. Llamó al líder, un mensajero real. El rey lo convoca inmediatamente a Camelot. Un levantamiento amenaza el trono. El caballero cerró los ojos por un instante. El destino lo llamaba de nuevo. Tristán sintió el frío familiar de la despedida, el mismo que hace años. Pero esta vez, había algo diferente en su mirada. «Vamos», dijo, firme. «Pero no vuelvas solo por promesa. Vuelve porque quieres». Cedric montó en su caballo, vacilando por un breve instante. «¿Y si no puedo?». Tristán sonrió, triste y sereno. «Entonces haré el camino de nuevo». El jinete partió por el camino de piedra, y el sol salió a sus espaldas. Tristán permaneció en lo alto de la colina, hasta que desapareció el último sonido de los cascos. Pero en aquella despedida había algo que ni un grito ni el viento podían borrar. El vínculo entre 2 destinos que, incluso separados, se movían como uno solo. Los días se convirtieron en semanas, y los rumores de guerra comenzaron a llegar. Se hablaba de traición dentro de las murallas de Camelot, de conspiraciones y batallas sangrientas. Tristán trabajó en silencio, sin descanso, forjando armas para los jinetes que pasaban. Por la noche, miraba el medallón que había quedado sobre su mesa. Cedric lo había dejado allí, como si el objeto hubiera elegido permanecer donde estaba su corazón. Entonces, una noche, sucedió lo imposible. Un caballero solitario llegó a la fragua, el cuerpo cubierto de barro y sangre. Llevaba una carta sellada con el escudo de armas de Avellan. Tristán la abrió con manos temblorosas. Era la letra de Cedric. «Si estas palabras te alcanzan, tal vez ya haya caído».
Luché hasta el final con el nombre de marca occidental en mis labios. Si sobrevive, quiero que sepas, nunca he peleado por el rey. Luché por ti. Cedric. Tristán cayó de rodillas. Las lágrimas se mezclaron con el hollín del suelo. El hierro que había moldeado tanto ahora parecía frío, muerto, sin propósito. Pero en el fondo de la carta había una segunda línea, casi borrada por el agua y la sangre. Si sale el sol y el halcón vuela sobre el norte, estaré vivo. A la mañana siguiente, Tristán subió la colina más alta y esperó. El viento soplaba helado. El cielo se despejó lentamente. Y luego, en lo alto, cortando el horizonte, un halcón solitario cruzó el cielo, gritando libremente. Tristán sonrió. No sabía si Cedric estaba vivo, pero sabía lo suficiente. El vínculo entre ellos se había vuelto eterno, más fuerte que el tiempo, la guerra o la distancia. Y en ese momento, el hombre que un día gritó por favor, no me dejes, finalmente entendió. Cedric nunca lo había dejado. Los días siguientes fueron largos como inviernos. Tristán trabajaba en silencio, sin descanso, manteniendo el fuego de la fragua encendido día y noche. Las chispas se elevaban en el aire como estrellas efímeras, pequeñas luces que morían demasiado rápido, al igual que los sueños que había tenido con Cedric. Pero había algo diferente en su mirada ahora. No solo forjaba hierro, forjaba fe. Cada golpe del martillo era una oración muda, un llamado. Y el eco de cada latido parecía atravesar las colinas, como si el destino mismo pudiera escucharlo. El halcón. Aquel halcón que había cruzado el cielo al amanecer Tristán lo veía en sueños, posando sobre el río, sobre el pueblo, sobre la colina donde todo comenzó. A veces se despertaba en medio de la noche y juraba escuchar un sonido lejano, el tintineo de una espada, el sonido de un caballo a lo lejos. El corazón, aunque cansado, se negaba a rendirse. Las noticias de la guerra tardaron en llegar, pero cuando llegaron, trajeron un giro. Camelot había ganado. El rey permanecía en el trono. Pero ningún relato mencionaba a Cedric. Tristán pasó los siguientes días en vigilia, observando el horizonte como un hombre que espera el regreso de su propio corazón. Hasta que, en una mañana nublada, escuchó un ruido en la carretera, cascos. Un caballero se acercaba lentamente, cubierto de barro y polvo. La capa azul de Avellan colgaba rasgada, y el cuerpo, encorvado de cansancio. Tristán corrió. Cuando los ojos se encontraron, el tiempo se detuvo. Era Cedric. Vivo, delgado, herido, con una nueva cicatriz atravesando su rostro, pero con la misma mirada firme y cálida. Tristán lo amparó antes de que se derrumbara. «Has sobrevivido», murmuró, con la voz quebrada. Cedric se rió, débil. «Prometí, no. Dijeron que te habías caído. Me caí pero un halcón me guió de regreso». Tristán lo llevó adentro. Lo ayudó a acostarse junto al fuego. Cedric extendió la mano y tomó algo del interior de la bolsa de cuero, el medallón. Lo mismo que Tristán había guardado durante años. «Lo dejé aquí porque sabía que lo encontraría de nuevo», dijo. «Y ahora, Acho, creo que es hora de devolverte». Tristán lo sostuvo, sintiendo el metal calentado por el tacto. «No deberías haber vuelto a la guerra». Cedric sonrió, cansado. «Y no debías venir a buscarme esa noche a Brenton. Pero si no lo hubiera hecho, estaría muerto. Y sin ti, Tristán, no habría luchado por lo que realmente importa». El silencio se instaló. Afuera, el viento agitaba los árboles, y las campanas del monasterio sonaban a lo lejos. Tristán miró a su amigo, con lágrimas silenciosas. «¿Sabes lo que es raro?
Toda la vida pensé que me abandonaste para ser caballero más, pero ahora lo entiendo. Te convertiste en caballero para los dos. Cedric cerró los ojos. Las lágrimas también cayeron. Y te has convertido en mi hogar. Esa noche, la fragua permaneció encendida. Tristán cuidó a Cedric como quien cuida una llama a punto de apagarse. Y a medida que pasaban las horas, Cedric comenzó a contar lo que había sucedido. Cómo había sido traicionado por un noble de Camelot, encarcelado durante días, y liberado solo por un soldado que lo reconoció por las historias que Tristán contaba sobre él. «Usted entiende», dijo Cedric, con la voz ronca. «Incluso lejos, me salvaste. Las palabras que has difundido sobre nosotros han llegado hasta el campo de batalla. Sobreviví porque creías». Tristán sonrió entre lágrimas. Entonces fue la fe la que nos unió de nuevo. Cedric asintió. La fe y el amor. Ese tipo de amor que no necesita palabras, ni promesas. Solo de presencia. Las campanas sonaron de nuevo, y el amanecer bañó la fragua con luz dorada. Cedric dormía en paz, y Tristán, al observarlo, finalmente comprendió que el verdadero reencuentro no era el de cuerpos, sino de almas que, aunque separadas por el tiempo, nunca dejaron de caminar lado a lado. En ese instante, miró el medallón y sonrió. El metal reflejaba la llama de la fragua, viva, constante, indestructible. Y Tristán se susurró a sí mismo, con el corazón ligero. «Por favor, no me dejes». Hizo una pausa, miró a Cedric dormido y completó. «Pero ahora sé que nunca me dejaste». El tiempo pasó lentamente en March después del regreso de Cedric. La forja de Tristán, una vez silenciosa y solitaria, ahora latía con nueva vida. El sonido del martillo y el resplandor del fuego iban acompañados de risas, historias y canciones simples, ecos de dos corazones que habían aprendido a vencer no con la espada, sino con el amor y la fe. Cedric, aún recuperándose, pasó a ayudar a Tristán con las tareas diarias. Al principio se movía con dificultad, el cuerpo marcado por cicatrices y recuerdos de la guerra. Pero poco a poco, el vigor volvió, y con él, el brillo en los ojos. Era otro hombre más sereno, más sabio, como quien finalmente comprendió el sentido del deber. Una mañana, mientras moldeaban juntos una espada nueva, Tristán rompió el silencio. «¿Recuerdas cuando éramos niños y soñábamos con servir al rey?» Cedric sonrió, limpiándose el sudor de la frente. «Recuerdo. Creíamos que el honor venía de las batallas. ¿Y ahora? Ahora sé que viene de quien decides proteger». Esas palabras quedaron grabadas en el corazón de Tristán. Comprendió entonces que todo lo que vivieron, el abandono, la distancia, el dolor tenía un propósito. No solo habían sido víctimas del destino, sino herreros de él. Se forjaron el uno al otro a través de la pérdida y el reencuentro. La noticia de la paz consolidada llegó semanas después. El rey, agradecido de que Cedric sobreviviera y luchara con lealtad, envió mensajeros ofreciéndole un título de nobleza y tierras cercanas a la capital. Pero Cedric se negó. «Mi lugar está aquí», respondió. «He visto demasiados palacios de piedra. Quiero vivir donde el corazón me llama». El rey, impresionado por su humildad, le otorgó un último regalo, el derecho a servir a Avellan como caballero honorario, sin necesidad de permanecer en la corte. Por lo tanto, Cedric se convirtió en el protector de la Marca Occidental, el caballero del pueblo, el guardián de las colinas. Tristán lo miraba con orgullo silencioso. A veces veía niños corriendo alrededor de la fragua pidiendo escuchar historias de las guerras, y Cedric siempre comenzaba de la misma manera. Había un muchacho, un herrero maíz más valiente que cualquier caballero que haya conocido. Y Tristán,
riendo, fingía regañarlo. Ahora, Cedric, quieren escuchar sobre tus batallas, no sobre mí. Pero fue por ti que luché, respondía, sonriendo. Poco a poco, March se transformó. Con la ayuda de Cedric, el pueblo erigió una pequeña escuela y una nueva capilla. Tristán, con sus manos firmes, construyó la puerta de hierro de la entrada, y en la parte superior, moldeó el símbolo de un halcón, con las alas extendidas, mirando hacia el norte. La misma dirección hacia donde Cedric se había ido hace años. Ahora, el halcón ya no era un símbolo de anhelo, sino de regreso. Hubo noches en que Cedric se despertaba sudando, abrumado por los recuerdos de la guerra. Tristán se levantaba, encendía la fragua y lo llamaba a sentarse junto al fuego. El miedo pasa, decía. Cedric miraba la llama bailando y respondía en voz baja, mientras estés aquí, sí. Y así, ambos aprendieron a convertir el dolor en luz. Cedric enseñó a los jóvenes a luchar con honor, mientras que Tristán les mostró el arte de la paciencia y el oficio. Los lugareños decían que eran como el día y la noche, diferentes pero inseparables. Uno era el acero, el otro el fuego. Y juntos, eran indestructibles. Una tarde, mientras el sol se ponía, Cedric caminó hasta la colina donde, años antes, había oído el grito que jamás había olvidado. «Por favor, Nao, no me dejes». Tristán lo siguió, y los dos se pararon uno al lado del otro, observando el horizonte dorado. El viento era el mismo. El río aún fluía. El tiempo, sin embargo, parecía otro, más tranquilo, más amable. Cedric se quitó el medallón del cuello y lo puso en las manos de Tristán. «Ya no es un símbolo de promesa», dijo. «Ahora es solo un recordatorio de que hemos mantenido la fe». Tristán sonrió, con los ojos llorosos. «Entonces lo guardaré no por nostalgia, sino por gratitud». Las campanas del monasterio comenzaron a sonar. Cedric miró al cielo y habló en tono sereno. «Durante años, pensé que ser caballero era conquistar el mundo. Pero ser caballero es permanecer fiel a lo que el mundo no puede quitar». Tristán lo miró y respondió. «Y pensé que perderte sería el final. Pero perder es lo que me hizo entender el amor». Los dos se miraron, y el viento sopló entre ellos, ligero, casi sagrado. Ninguno de los dos dijo nada más. No era necesario. El sol desapareció por completo, y las estrellas comenzaron a emerger, testigos silenciosos de un lazo que sobrevivió al tiempo, la guerra y la distancia. Dos almas forjadas por el fuego y la fe, finalmente en paz. El otoño llegó en silencio, teñiendo los bosques de rojo y oro. Las colinas de la Marca Occidental parecían arder bajo la puesta de sol, y el aire frío traía el dulce olor de la leña ardiendo en las casas. La paz había reinado durante meses, pero la vida, como el hierro en la fragua, nunca permanece inmóvil por mucho tiempo. Esa mañana, mientras Cedric entrenaba a jóvenes escuderos en el patio, un mensajero del rey salió a la carretera, cabalgando a toda prisa. El caballo estaba exhausto, la capa del emisario desgarrada. Tristán, que observaba desde la fragua, sintió que su pecho se apretaba. El mensajero desmontó, temblando, y entregó un pergamino sellado con el escudo real. Cedric lo abrió con las manos firmes. Sus ojos se oscurecieron al leer las palabras. «Es Camelot», dijo, con voz grave. «El norte está en llamas. Un señor rebelde marchó contra el rey». Tristán se quedó en silencio, sintiendo que el aire se congelaba a su alrededor. «¿Y el rey pide su ayuda?» Cedric asintió. «Sí. Quiere que reúna a los caballeros de Avellan y regrese a la guerra». Por un instante, el mundo pareció colapsar de nuevo.
El fuego de la fragua estalló, arrojando chispas que subieron al techo, como si intentaran alcanzar el cielo antes de desaparecer. Tristán se acercó. «¿Lo harás?» Cedric miró al suelo. «Es mi deber. ¿Y nuestro hogar? ¿Y todo lo que construimos? Todo lo que soy, Tristán, fue forjado aquí por ti. Pero si niego el llamado, el reino caerá, y todo lo que defendemos perderá sentido». Las palabras hirieron como cuchillas. Tristán volvió la cara, tratando de contener las lágrimas. Cedric tocó su hombro. «Esta vez, lo prometo, volveré». Tristán tomó su mano, firme. «La última vez, tú también lo prometiste». Cedric respiró hondo. «Y aún así, volví. Herido, pero vivo. Y si el destino quiere, volveré de nuevo, no por gloria, sino por amor». El silencio entre ellos era denso, cargado de recuerdos. Tristán tomó el medallón y lo volvió a colocar en el cuello de Cedric. «Entonces tómalo una vez más. Que te guíe como la primera vez y que si nunca te vuelvo a ver, te traiga de vuelta». Cedric asintió. «Mientras él esté conmigo, tú también lo estarás». En los días siguientes, comenzaron los preparativos. Cedric reunió hombres, afiló espadas y ensilló los caballos. March observaba con respeto al héroe que partía una vez más, pero esta vez, no partía solo en espíritu. Tristán acompañaba cada paso, cada ajuste en la armadura, cada mirada cambiada. En la víspera de la partida, el cielo estaba tomado por estrellas. Cedric fue a la fragua por última vez. Tristán lo esperaba, rodeado por el resplandor del fuego. En medio de las brasas descansaba algo nuevo, una espada que brillaba como plata viva. «La forjé para ti», dijo Tristán, extendiendo su puño. El acero vino del mismo metal que dio forma a la puerta del halcón. «Es fuerte, pero solo responde a la mano de quien lucha por el amor». Cedric pasó los dedos por la hoja, emocionado. «Ella es perfecta». Tristán sonrió, con los ojos llorosos. «Entonces lucha por nosotros, Cedric. Y vuelve a casa». Cedric lo tiró en un abrazo firme, como quien sostiene su propio destino. «Volveré. Incluso si el mundo cae, incluso si los reyes cambian, mi camino siempre termina aquí». Permanecieron así durante mucho tiempo, el caballero y el herrero, el fuego y el acero, el amor y el coraje. El viento sopló suave, y el sonido de las llamas parecía cantar una oración. Cuando Cedric partió al amanecer, Tristán permaneció inmóvil, observando hasta que el caballo desapareció en la niebla. El corazón dolía, pero esta vez había algo diferente: esperanza. Él creía. En la cima de la colina, el halcón de hierro reflejó la primera luz del sol. Y Tristán susurró al viento: «Vuelve a mí, Cedric. Vuelve como el sol que nunca deja de salir». El amanecer era pálido y frío. El viento soplaba desde los valles trayendo el olor de la guerra, hierro, humo y miedo. Cedric marchaba delante de sus hombres. La nueva espada brillaba en su mano. El medallón de Tristán descansaba sobre su pecho. A lo lejos ondeaba el estandarte real, el león dorado de Camelot. Del otro lado, los rebeldes formaban una muralla de lanzas, hombres endurecidos por el dolor y el hambre. Cedric respiró hondo. «Por Avellan, por el rey». Y por el murmuró. El sonido de las trompetas cortó el silencio. La batalla ha comenzado. El mundo se ha convertido en caos. Hierro contra hierro, gritos contra viento. Cedric luchó con destreza y furia. Cada golpe un recuerdo, cada embestida una promesa cumplida. El sol se reflejaba en la hoja forjada por Tristán, arrojando destellos de luz sobre el campo, como si el destino mismo lo protegiera.
Pero incluso los héroes sangran. Una lanza salió de la nada y le golpeó el hombro. Cedric cayó de rodillas. El medallón tintineó mientras tocaba la tierra. Por un segundo, el dolor lo cegó, y en medio del ruido, escuchó un sonido familiar. El grito de un halcón. Se levantó. A pasos agigantados, levantó la espada de Tristán y volvió a la lucha. La fuerza ya no provenía de los músculos, sino del corazón. Y cuando el enemigo principal, el señor rebelde, apareció ante él, Cedric sintió que ese sería el final. «Eres el caballero que desafía el destino», se burló el enemigo. Cedric respondió con una mirada firme. «No lo desafío. Solo lo cumplo». Los dos se enfrentaron bajo el cielo gris. Espadas chocando, chispas volando. Cedric se tambaleó, herido, pero atacó de nuevo con una fuerza casi divina. Un golpe certero, un giro, y el rebelde cayó. El campo se cayó. La victoria estaba ganada. Cedric, sin embargo, cayó poco después. Exhausto, sangrando, se arrodilló, con los ojos puestos en el horizonte. Con las manos temblorosas, agarró el medallón y susurró: «Tristán, lo prometí». El viento sopló fuerte. El sonido del halcón volvió a resonar, y Cedric sonrió antes de caer inconsciente. Mientras tanto, Tristán sintió que algo se rasgaba dentro de su pecho. El fuego de la fragua se apagó repentinamente. Levantó los ojos y vio al halcón de hierro vibrar en la punta de la puerta, como si cobrara vida. El presentimiento fue inmediato. Sin pensarlo, Tristán se fue. Montó el caballo, llevando consigo la túnica azul y la vieja daga que Cedric había dejado hace años. Cruzó ríos, bosques y colinas, cabalgando día y noche. La lluvia lo golpeaba, el frío ardía, pero él no se detenía. «Espérame, Cedric, cede por favor, no me dejes». Cuando llegó al campo de batalla, el sol ya nacía. Entre cuerpos y banderas rotas, encontró a Cedric, caído, con la espada a un lado y el medallón en sus manos. Tristán corrió hacia él, su corazón desesperado. «Cedric, Cedric, mírame». El caballero abrió los ojos, débiles, pero vivos. Sabía que vendría. Tristán sostuvo su rostro. «Usted prometió volver». Cedric sonrió. «Y volví, incluso si fuera a morir a sus pies». Tristán lloraba, desesperado. «No digas eso. No morirás. No después de todo». Cedric le tocó la cara con la mano temblorosa. «Entonces escúchame, si no me resisto, vive. Sigue forjando. Haz que el mundo recuerde que el amor es más fuerte que el tiempo». Tristán tomó su mano con fuerza. «Yo solo aprendí a vivir porque tú me enseñaste. Si es necesario, te daré mi alma para que vivas». El cielo parecía escuchar. Una ráfaga de viento atravesó el campo. El halcón, real, ahora, se posó sobre la espada. Y en el resplandor del sol naciente, Cedric volvió a abrir los ojos. La herida dejó de sangrar milagrosamente. Tristán miró, incrédulo. Cedric respiraba hondo. La vida regresaba lentamente. «¿Tristán?» El herrero sonrió, lágrimas de alegría. «Te lo dije, o el fuego nunca muere». Cedric trató de ponerse de pie, y Tristán lo ayudó. Detrás de ellos, los soldados comenzaron a acercarse, victoriosos, agradecidos, reverentes. Cedric levantó la espada, el medallón brillando. «La guerra ha terminado. Y volví». Tristán se rió, aliviado, apoyando la frente contra la suya. «Esta vez cumpliste la promesa». Y el sol, rompiendo las nubes, iluminó a los dos, un caballero y un herrero, unidos no solo por el destino, sino por la fe y el amor que nunca se rompió.
El camino de regreso a March parecía diferente. Cedric cabalgaba lentamente. La espada recién forjada descansaba sobre la silla de montar, y Tristán lo acompañaba a pie, con el medallón unido a su propia ropa. El viento era suave, las flores silvestres cubrían los campos y, sobre ellos, el halcón se deslizaba, libre, guardián invisible de esa promesa que el tiempo no pudo borrar. Cuando cruzaron el puente de piedra, las campanas del pueblo comenzaron a sonar. La gente se apresuró a recibirlos, hombres, mujeres, niños. Cedric bajó de su caballo, exhausto pero sonriente. Tristán se acercó a él, y por un instante, ambos solo se miraron. No había necesidad de palabras. El mundo a su alrededor parecía suspendido, como si todos supieran que estaban frente a algo sagrado. Cedric se arrodilló ante el pueblo y dijo: «No he vuelto como héroe. Volví como hombre. Y todo lo que he logrado se lo debo a quien nunca se rindió conmigo». Entonces se volvió hacia Tristán. «Fue él quien me enseñó lo que es el coraje. Porque hay batallas que se ganan con la espada o otras, y otras que solo el corazón puede luchar». Las lágrimas salieron de los ojos de Tristán. La gente aplaudió, y en ese sonido había más que celebración, reconocimiento, esperanza, amor. En los meses siguientes, la marca occidental floreció como nunca antes. Cedric reconstruyó el antiguo fuerte y lo convirtió en un refugio para huérfanos de guerra. Tristán amplió la fragua, entrenando a jóvenes aprendices y enseñándoles que cada espada debe nacer de manos que conocen el dolor pero eligen la paz. A veces, en las tardes tranquilas, se sentaban en la colina y observaban la puesta de sol. Cedric, con el medallón aún en el pecho, sonrió al ver al halcón sobrevolar el horizonte. «Todavía nos vigila», decía. Tristán respondía con serenidad: «Tal vez él es el propio destino, lembrando recordándonos que incluso las almas que se pierden acaban por reencontrarse». Su amor no necesitaba promesas ni palabras. Estaba en las pequeñas cosas, en el sonido de la fragua, en las historias contadas a los niños, en la llama que nunca se apagaba. Habían aprendido que el verdadero milagro no era sobrevivir a la guerra, sino vivir en paz después de ella. Una noche, mientras el fuego crepitaba suavemente, Cedric tomó la mano de Tristán y le dijo: «Un día me pediste que no te dejara». Tristán sonrió, sus ojos brillaban con lágrimas. «Y prometiste volver». Cedric le apretó los dedos. «Ahora nada puede separarnos. Ni la distancia, ni el tiempo, ni siquiera el olvido». El viento sopló, y las llamas bailaron como si el universo entero celebrara aquel instante. Su amor silencioso, puro, inmortal se había convertido en leyenda en la marca occidental. Y la gente decía que en las noches claras se podía escuchar el sonido distante del martillo en la fragua, seguido del grito de un halcón que cruzaba el cielo. No era eco, ni memoria. Era la vida continuando. Porque ciertas promesas, como el amor, nunca mueren.